El día que descubrí que mi marido me clavaba un puñal en la espalda. No fue con un beso robado en la oscuridad, sino con el eco de sus risas filtrándose por la puerta entreabierta de nuestra habitación. Carlos. El hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara. Gemía el nombre de Sofía, mi mejor amiga desde la infancia, mientras sus cuerpos se enredaban en sábanas que yo había planchado esa misma mañana. Y lo peor, no era solo traición carnal. Era un complot para borrarme del mapa. Para quedarse con todo, la casa en el barrio de Salamanca. El dinero de mi herencia familiar y hasta mi dignidad ante el mundo. Pero el verdadero gancho de mi infierno empezó 3 días después. Cuando encontré esa maleta polvorienta en el sótano. Con mi nombre grabado en latón oxidado, Elena Vargas. Dentro. No había joyas ni recuerdos tiernos. Había pruebas de que ellos planeaban mi desaparición. Y con ellas, el fuego de la venganza que me consumiría entera. Me llamo Elena. Tengo 38 años. Y hasta esa fatídica tarde de primavera en Madrid, mi vida era el envidiable tapiz de la clase media alta española, un piso elegante en el corazón de la capital. Un trabajo como editora en una revista de moda que me permitía viajar a Milán y París. Y un matrimonio que, en fotos de Instagram, parecía sacado de una novela romántica. Carlos era arquitecto, alto, con esa sonrisa que derretía hielo. Y Sofía. Dios. Sofía era mi hermana de alma. Nos conocimos en el colegio de monjas en Toledo, donde compartimos secretos bajo las sábanas del internado, jurándonos lealtad eterna contra el mundo machista que nos rodeaba. Ella, con su melena rubia y ojos verdes que hipnotizaban, siempre fue la audaz, yo, la reflexiva. Juntas habíamos sobrevivido a rupturas, a la muerte de mis padres en aquel accidente de coche en la sierra de Guadarrama, y a la infertilidad que nos robó la maternidad soñada. O eso creía yo. Todo se desmoronó un martes. Regresé temprano de una reunión en la Gran Vía, con una migraña latiéndome en las sienes por el estrés de deadlines imposibles. El ascensor del edificio zumbaba como un enjambre furioso, y al abrir la puerta del piso, el aroma a jazmín, el perfume de Sofía, me golpeó como un puñetazo. Subí las escaleras de puntillas, el corazón acelerándose sin razón aparente. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y allí estaban Carlos encima de ella, susurrándole promesas sucias que yo nunca había oído en nuestra cama. Te quiero a ti, Sophie, no a esa estirada. Con el dinero de la herencia, nos iremos a Barcelona. Montaremos esa galería de arte que sueñas. Elena es un estorbo. Hay que quitársela de en medio de una vez. Me quedé paralizada, el bolso cayendo al suelo con un zat sordo. ¿Quitarme de en medio? ¿Dinero de la herencia? Mis padres habían muerto 10 años atrás, dejando una suma modesta pero suficiente para comprar este piso. Y yo la había invertido en un fondo que solo yo controlaba. ¿De qué hablaban? Retrocedí, las lágrimas quemándome los ojos, y salí del edificio como una sonámbula, caminando por las calles empedradas de Recoletos hasta que el sol se hundió tras los tejados. Llamé a Sofía esa noche, fingiendo normalidad. ¿Cena mañana? Tengo un secreto que contarte. Ella aceptó, su voz melosa como siempre. Pero en mi interior, algo se había roto para siempre. La confianza, esa frágil telaraña, se deshizo en hilos de rabia pura. Pasaron 2 días en una niebla de fingimiento. Cociné paella para Carlos. Le besé la mejilla al acostarnos, mientras mi mente tramaba sketches imposibles. El tercer día, un sábado lluvioso que lavaba las aceras de Madrid con una furia bíblica. Bajé al sótano del edificio a buscar cajas de Navidad olvidadas. Entre trastos mohosos y bicicletas oxidadas, la vi, una maleta de cuero negro, antigua, como las que usaban mis abuelos para emigrar a América. Mi nombre, Elena Vargas, estaba grabado en una placa. El corazón me martilleó el pecho.
¿De dónde había salido? No era mía. Nunca había visto algo así. La arrastré hasta el piso, las manos temblando, y la abrí en la cocina, bajo la luz fría de los fluorescentes. Lo que encontré me heló la sangre. Fotos mías de niña, tomadas sin mi permiso, yo en el funeral de mis padres, yo durmiendo en la playa de Costa Brava, yo firmando papeles en el notario. Junto a ellas, cartas manuscritas de Carlos a Sofía, detallando un plan meticuloso, envenenarme con una dosis Greyjoy de somníferos en mi café matutino, hacer que pareciera un suicidio por depresión postraumática, la pobre Elena, siempre tan frágil desde lo de sus padres. Y el golpe final, un contrato falsificado, con mi firma imitada, transfiriendo la herencia a una cuenta conjunta de ellos. Habían estado planeándolo durante meses, usando mi confianza como arma. Lágrimas de furia me nublaron la vista. No era solo traición, era un asesinato en cámara lenta. Y en ese momento, juré por la memoria de mis padres que les haría pagar. No con balas o veneno, eso sería demasiado misericordioso, sino con la ruina absoluta, despojarlos de todo lo que amaban, hasta que suplicaran por la piedad que nunca me dieron. Aquella noche, mientras ellos reían en el salón con una botella de Rioja, yo me encerré en el baño y tracé el primer paso. Llamé a mi primo Javier, el único familiar que me quedaba, un abogado en Toledo con conexiones en la policía. Javi, necesito tu ayuda. Es grave. Su voz, calmada como el Tajo en verano, me ancló. Cuéntame todo, Elena. No estás sola. Él sería mi puente, el intermediario en esta guerra silenciosa. Pero mientras colgaba, mirándome en el espejo, ojos hinchados, labios apretados, supe que el camino de la venganza no tenía vuelta atrás. Madrid, con su bullicio eterno, sería el escenario de mi resurrección. O mi caída. Los días siguientes fueron un baile en el filo de la navaja, donde cada sonrisa que les dedicaba era una máscara tejida de hilos de odio. Carlos notó algo en mí, quizá el leve temblor en mis manos al servirle el desayuno, pero lo achacó a mi estrés laboral, besándome la frente con esa condescendencia que ahora me revolvía el estómago. Sofía, por su parte, vino a consolarme esa tarde, trayendo una tarta de manzana de la pastelería de la Plaza Mayor, como si fuéramos aún las niñas inseparables de antaño. Nos sentamos en el balcón, con vistas a los jardines del Retiro, y ella me tomó la mano. Elena, pareces un fantasma. ¿Qué te pasa? Somos amigas. ¿Recuerdas? Su tacto, cálido y traidor, me provocó náuseas. ¿Y si te dijera que lo sé todo? Respondí, mi voz un susurro afilado. Ella palideció un instante, pero se recompuso con una risa nerviosa. ¿Qué dramática eres? Cuéntame. ¿Problemas con Carlos? Mentí. Claro, le conté una versión edulcorada de mis miedos. Y ella fingió empatía, sus ojos verdes escudriñándome como un depredador. Esa noche, en la cama, mientras Carlos dormía a mi lado, saqué las fotos de la maleta y las estudié bajo la luz de la luna. Eran meticulosas, tomadas con teleobjetivo desde un coche aparcado. ¿Cuánto tiempo llevaban espiándome? La rabia se convirtió en cálculo frío, usaría sus propias armas contra ellos. Javier llegó al amanecer del lunes. Su Peugeot gris deteniéndose frente al portal con el sigilo de un confesor. Primo lejano pero leal, el hijo menor de la tía Rosa, que me había criado tras la muerte de mis padres. Era un hombre de 50 años, con gafas de montura fina y una ética inquebrantable forjada en los tribunales de Castilla-La Mancha. Nos reunimos en una cafetería discreta de la calle Alcalá, lejos de oídos curiosos. Le entregué copias de las cartas y el contrato falsificado, envueltas en un sobremanila que olía a sótano húmedo. Esto es intento de homicidio, Elena, murmuró, hojeando los papeles con dedos precisos. Puedo alertar a la Guardia Civil, pero si lo hacemos así,
Saldrá a la luz todo, tu matrimonio. La prensa sensacionalista de El País o ABC destrozándote en titulares. ¿Estás segura de que quieres venganza en vez de justicia? Sus palabras me pincharon el alma. Justicia, qué palabra tan hueca cuando el sistema protege a los ricos como Carlos, cuya familia tenía influencias en el ayuntamiento. No quiero que paguen en la cárcel, Javi. Quiero que lo pierdan todo, su amor, su dinero, su reputación. Que se miren al espejo y vean monstruos. Él suspiró, ajustándose las gafas. Entonces, seremos cirujanos, no verdugos. Paso 1. Anula ese contrato. Tengo un perito caligráfico en Toledo que confirmará la falsificación. Paso 2. Rastrea sus finanzas. Sospecho que ya han movido dinero a cuentas offshore. Regresé al piso con un plan embrionario en la mente, pero el destino o mi propia imprudencia intervino esa misma tarde. Mientras rebuscaba en el estudio de Carlos, fingiendo ordenar facturas, encontré un USB oculto en un cajón falso de su escritorio. Lo enchufé en mi portátil, el corazón latiéndome en la garganta. Archivos encriptados. Pero uno se abrió, correos entre él y Sofía, detallando no solo el envenenamiento, sino un seguro de vida que Carlos había contratado a mi nombre, por 1 millón de euros. Beneficiario, él. Si muere pronto, estamos ricos, escribía ella. Lágrimas de impotencia rodaron por mis mejillas, pero las sequé con rabia. Llamé a Javier de inmediato, encuéntrame un jeque ético. Necesito acceder a sus correos. El protestó esto roza lo ilegal. Elena, pero cedió, conectándome con un contacto en el ande de la ciberdelincuencia madrileña, un tipo llamado Marco que operaba desde un piso en Malasaña. Mientras tanto, la vida cotidiana se convertía en un campo minado. Cena con amigos en el restaurante Botín, donde Sofía coqueteaba abiertamente con Carlos bajo la mesa, sus pies rozándose mientras yo cortaba el jamón con saña. ¿Todo bien, Elena? Estás callada, comentó un amigo común, Pedro, el galerista que siempre había olido a Sofía como a una serpiente. Sonreí. Alzando mi copa de vino, brindemos por las amistades verdaderas. Ellos chocaron copas, ignorantes de la tormenta que se avecinaba. Esa noche, en la intimidad del piso, confronté a Carlos con sutileza. ¿Has pensado en renovar el seguro de vida? Con la economía así. Él se tensó, su mano deteniéndose en mi cintura. ¿Por qué lo dices? Por nada. Solo. Cuídate. Su beso posterior fue posesivo, casi violento, y por primera vez, sentí miedo real. No de la muerte que planeaban, sino de la oscuridad que crecía en mí. Marco, el jeque, me contactó 2 días después vía Signal, su voz distorsionada como un fantasma digital. Tengo acceso. Correos, transferencias bancarias. Han desviado 50.000 euros tuyos a una cuenta en Andorra. Y hay más, Sofía está embarazada. De él. El mundo se inclinó. Embarazada. El hijo que yo nunca pude tener, ahora gestado en el vientre de la traidora. La furia me cegó, colgué y vomité en el fregadero, el ácido quemándome la garganta. ¿Era eso el twist que rompía mi alma? No, era combustible. Planeé mi primer golpe, una transferencia falsa desde mi cuenta, alertando al banco y congelando sus fondos. Javier lo orquestaría legalmente, como medida preventiva por sospecha de fraude. Pero mientras tecleaba los detalles en mi teléfono, un mensaje de Sofía iluminó la pantalla. ¿Cena esta noche? Tengo noticias fabulosas. Acepté, el veneno de la anticipación corroyéndome las venas. Madrid bullía afuera, sus luces como estrellas falsas, y yo, en mi torre de marfil rota, me convertía en la cazadora. La cena fue en su ático en Chambery, un nido de modernidad minimalista que yo había ayudado a decorar. Sofía,
radiante con un vestido rojo que acentuaba su vientre apenas abultado. Me abrazó. ¿Vas a ser tía, Elena? Carlos y yo. Lo sentimos tanto. ¿Lo sentían? Su confesión fue un torrente de mentiras piadosas. Pasó una noche de debilidad, pero ahora es real. Nos amamos. Carlos, llegando tarde con una botella de champán, me miró con ojos de perro apaleado. Perdóname, amor. Fue un error. Error. La palabra me enfureció. Brindamos. El burbujeo del cava como risas sardónicas. Y yo fingí lágrimas de alegría, ocultando el cálculo en mi mente. Al despedirme, le susurré a Sofía, felicidades. Cuídate. Por los dos. En el taxi de vuelta, llamé a Javier. Acelera el plan. Quiero que sientan el primer corte. La venganza no era un río, era un océano, y yo acababa de zambullirme en sus profundidades. El primer corte fue quirúrgico, invisible al principio, pero letal en su progresión. 2 semanas después de la confesión, el banco notificó a Carlos una auditoría sorpresa por actividad irregular en la cuenta conjunta. Javier, con su red de contactos en el colegio de abogados, había plantado la semilla, un informe anónimo de fraude, respaldado por el perito caligráfico que desmontó mi firma falsificada. Carlos me lo contó esa noche, paseando de un lado a otro del salón como un león enjaulado, su rostro enrojecido por el Rioja que se servía en vasos generosos. Es una locura, Elena. Alguien ha hackeado nuestras finanzas. 50.000 euros congelados. Y el banco exige explicaciones en 48 horas. Fingí preocupación, masajeándole los hombros tensos. ¿Crees que es un error? Podría ser. Karma. Por algo que ignoramos. Sus ojos se clavaron en los míos. Suspicaz por primera vez. ¿Qué insinúas? Nada, respondí, besándolo para acallar sus dudas. Pero en mi interior, el placer de su pánico era un elixir amargo. Sofía, por su parte, me bombardeó con mensajes. Ayúdanos, Elena. Por nuestra amistad. Le respondí con emojis de apoyo. Mientras Marco, mi sombra digital, filtraba correos suyos a un detective privado que Javier había contratado. Cada revelación era un clavo en su ataúd. Citas en moteles de la periferia. Planes para vender el piso sin mi consentimiento. Pero la venganza no era solo financiera, era personal. Un desgarro en el tejido de sus ilusiones. Organicé una reconciliación en nuestra casa, invitando a Pedro y otros amigos del círculo social, ese mundillo de galerías y cócteles en el círculo de bellas artes donde la reputación era moneda de cambio. Cociné gambas al ajillo y serví vermú. El aire cargado de ches suave de fondo. Carlos y Sofía llegaron juntos, fingiendo ser amigos en transición, pero sus miradas se traicionaban. Durante la cena, solté la bomba con sutileza. He estado viendo a un terapeuta. Sobre la infertilidad. ¿Y cómo nos ha afectado? Silencio. Sofía se removió, su mano protectora en el vientre. Elena, no es el momento. Pero yo continué. Voz quebrada y griega luego. Descubrir que mi mejor amiga lleva al hijo de mi marido. Duele, Sophie. Pero lo supero. Vosotros lo superáis. Pedro arqueó una ceja, el chisme encendiéndose en sus ojos. Carlos balbuceó excusas, pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, los rumores corrían por WhatsApp. Escándalo en Salamanca. Elena lo sabe todo. Su mundo social, ese escudo de Madrid chic, empezó a resquebrajarse. Javier me advirtió durante una llamada encriptada. Estás jugando con fuego, prima. La ley protege a los vulnerables, pero si escalas, podrías quemarte. Él era mi ancla, el hombre que me recordaba la delgada línea entre justicia y locura. Hijo de inmigrantes extremeños, Javier había luchado por su título en la universidad pública,
casado con una maestra que le daba 3 hijos ruidosos. Su vida era estable. Moral en la mía. Un torbellino. Recuerda por qué lo haces, no por odio ciego, sino por supervivencia. Sus palabras me calmaron, pero la noche traía pesadillas, yo vertiendo el veneno en su café. Mis manos convertidas en garras. Despertaba sudando. El eco de sus risas en mi cabeza. Para contrarrestarlo, empecé un diario. Páginas garabateadas en la maleta misma. Confesando mis demonios, hoy odié tanto que casi lo mato. Pero no soy como ellos. Era mi terapia improvisada. Un exorcismo en tinta. El segundo golpe llegó con el embarazo de Sofía como catalizador. Usando el USB de Marco, obtuve pruebas de sus citas extramatrimoniales pasadas, no solo conmigo, sino con otras mujeres. Un patrón de depredador que Carlos negaba en terapia de pareja fingida. Lo confronté en privado, en el Parque del Retiro, bajo los plátanos que susurraban secretos al viento. Sé de tus aventuras, Carlos. Y del plan. Pensabas que no me enteraría. Por primera vez, vi miedo genuino en él, palidez, manos temblorosas. Elena, es mentira. Sofía me manipuló. Mentiras. Le mostré una foto impresa, él con otra, en un hotel de Toledo. Elige divorcio limpio, o lo suelto todo. Incluyendo el seguro. Se derrumbó en un banco, sollozando como un niño. Te amo. De verdad. Esto con Sofía. Fue un error hormonal. Hormonal. La palabra me enfureció, lo abofeteé. El eco resonando en el parque vacío. Vete. Y no vuelvas hasta que firmes los papeles. Él se fue, arrastrando los pies por el sendero de grava. Y yo me quedé allí. El sol filtrándose a través de las hojas como cuchillos dorados. Sofía, sintiendo el cerco cerrarse, vino sola esa noche. Llevaba un jersey holgado que disimulaba su barriga, ojos rojos de llanto. Elena, por favor. El bebé. Necesita un padre. Se arrodilló en mi salón, un gesto teatral que me revolvió. ¿Padre? El mismo que planeaba matarme por dinero. Sacó la artillería, fue idea de él. Yo solo. Me enamoré. Enamorada. La palabra me partió. Recordé nuestras noches en el internado, compartiendo sueños de familias perfectas. Y nuestra amistad valía tan poco. Ella lloró, prometiendo abortar, mudarse, lo que fuera. Le creí un instante, el lazo de sangre ficticia tirando de mí. Pero recordé las cartas, Elena debe desaparecer. La ayudé a levantarse. Mi voz acero, vete, Sofía. Y cuida a ese niño de los monstruos como su padre. Ella se fue, un fantasma en la lluvia madrileña. Y yo cerré la puerta. El clic como un disparo. Pero el conflicto interno me devoraba. Javier lo notó en nuestra reunión semanal, en una taberna de la Latina donde el olor a callos a la madrileña nos anclaba a la realidad. Estás cambiando, Elena. La venganza te está comiendo viva. Tenía razón. Mis sueños se llenaban de sangre. Y el espejo reflejaba una mujer demacrada, con ojeras como moretones. ¿Y si paro? Le pregunté, pinchando un pincho de tortilla. Él negó, ya es tarde. Ellos no pararán. Tenía razón. Un mensaje de Carlos, encontré la maleta. ¿Qué coño pasa? El pánico me invadió. ¿Cómo? La había escondido en el sótano. Mi error. La caza se invertía. Ahora ellos sabían que yo sabía. Aceleré el plan, el divorcio se formalizaría en 24 horas, con Javier como testigo. Pero mientras firmaba, un nudo en el estómago me advirtió el verdadero clímax se acercaba. Y en él, perdería más que ellos. La firma del divorcio fue un ritual frío en el despacho de Javier, en un edificio anodino de la calle Gran Vía, donde el tráfico de Madrid rugía como un coro de condenados.
Carlos llegó con ojeras profundas, traje arrugado, flanqueado por un abogado novato que balbuceaba cláusulas. Acepto todo, Elena. La casa, el dinero. Solo déjame ver al niño algún día. El niño. No nuestro, sino el de su traición. Firmé con mano firme, el bolígrafo rasgando el papel como una garra. Javier, testigo impecable. Selló el documento, es oficial. Eres libre. Libre. La palabra sonaba a vacío, la libertad olía a cenizas. Afuera, bajo el cielo plomizo de finales de junio, Carlos me suplicó una última charla en un café cercano. Acepté, por curiosidad malsana. Sentados en mesitas de mimbre, con espressos humeantes entre nosotros, confesó, Sofía me presionó. Quería el dinero para la galería, y yo cedí. Pero te amo, Elena. Podemos empezar de nuevo. Su mano sobre la mía fue repulsiva, la retiré como si quemara. Amor, planeaste mi muerte por 1.000.000 de euros. Eso no es amor. Es codicia envuelta en mentiras. Lágrimas rodaron por sus mejillas, genuinas por primera vez. Perdóname. Por Dios. Me levanté, dejando billetes sobre la mesa, el perdón es para los débiles. Tú tendrás justicia. Sofía. Meanwhile, se replegaba en su capullo de victimismo. Me llamó desde un número desconocido. Voz entrecortada por sollozos, el banco me ha congelado todo. No puedo ni pagar el alquiler. Elena, ayúdame. Por el bebé. El bebé. Su escudo invencible. La invité a casa, a nuestra antigua casa, ahora solo mía, y ella llegó con una maleta diminuta, ojos hinchados como ciruelas. Nos sentamos en la cocina, donde tantas veces habíamos compartido confidencias sobre tazas de chocolate caliente. Cuéntame la verdad, Sophie. ¿Por qué yo? Ella derramó, infancia rota en un barrio obrero de Vallecas, padre alcohólico que la vendía por dosis, madre ausente. Te envidié, Elena. Tu estabilidad, tu herencia. Carlos prometió salvarme. Envidia. La raíz de todo. La abracé. Un gesto traidor a mi rabia. Y por un momento, vi a la niña del internado. Quédate unos días. Pero no más mentiras. Era una trampa. Claro, Marco instaló cámaras ocultas esa misma tarde. Capturando sus llamadas a Carlos, está loca. Amor. Quiere el bebé para sí. Loca. La palabra me enfureció, aceleré el siguiente paso. El intermediario, Javier, se convirtió en mi confesor involuntario. Nuestras reuniones semanales en la Latina evolucionaron a confesiones profundas, donde el vino tinto soltaba mis demonios. A veces sueño que los mato a los dos. Le admití una noche. El humo de cigarrillos, prohibidos en su vida familiar, enredándose en el aire. Él me miró. Serio, eso te destruiría más que a ellos. Piensa en las consecuencias, cárcel. O peor, un vacío eterno. Tenía razón. Mi vida se deshilachaba. Renuncié a mi trabajo en la revista Necesito Tiempo Personal. Mentí, y los días se fundían en rutinas obsesivas. Yoga en el retiro para calmar la ira. Lecturas de Dostoyevsky para entender la culpa. Pero la tentación de escalar era constante. Marco descubrió más. Carlos había contactado a un matón de la noche madrileña, un exconvicto de Lavapiés, para asustarme. Asustar. El miedo se instaló en mi pecho como un huésped no invitado. Instalé alarmas. Cargué un spray de pimienta en el bolso. El conflicto social estalló en una fiesta de verano en la azotea de un amigo, bajo las estrellas contaminadas por las luces de la capital. Pedro, el chismoso, había esparcido rumores, y Carlos y Sofía fueron parias, miradas evasivas, copas ignoradas. Sofía, con su barriga prominente, se retiró temprano, murmurando sobre estrés prenatal. Carlos se emborrachó.
Confrontándome en un rincón, me has arruinado. Sin dinero. Sin amigos. Contenta. Su aliento a ginebra era fétido. Lo empujé, merecido. Por cada lágrima que me causaste. Él levantó la mano. Pero Javier, invitado por mí, intervino. Su presencia imponente, tócala y te denuncio por agresión. Carlos se fue tambaleando. Y Javier me sacó de allí, esto se sale de control. Para. Elena. En el coche. Sollocé por primera vez en meses. La armadura resquebrajándose. No puedo. Han ido demasiado lejos. La hilaridad llegó con una carta anónima en mi buzón, fotos mías con Javier, editadas para sugerir a Faire. Cuidado con tu primo. O él es el siguiente. Pánico puro. ¿Quién? Carlos. Sin duda. O su matón. Llamé a Marco, refuerza la seguridad. Y encuentra al autor. Mientras, Sofía se instaló en mi casa. Una víbora en el nido. Sus mañanas de náuseas fingidas. Tardes de confidencias manipuladoras. Carlos es un monstruo. Pero yo te quiero. Le creí lo suficiente para bajar la guardia, cocinando para ella estofado de ternera como en los viejos tiempos. Pero una noche, la pillé rebuscando en mi estudio. La maleta abierta. ¿Qué haces? Ella se sonrojó, buscaba aspirinas. Mentira. La eché. Su maleta rodando por las escaleras como un presagio. Fuera de mi vida, Sofía. Y llévate tu veneno. Javier me consoló al día siguiente, es el clímax que se acerca. Prepárate. Tenía razón. Las piezas se alineaban para el enfrentamiento final. Carlos me citó en el sótano del edificio, para hablar de la custodia futura. Acepté. El spray en el bolsillo. El corazón un tambor de guerra. Bajé las escaleras crujientes. El aire húmedo oliendo a moho y secretos. Allí estaba él. Solo. La maleta a sus pies. La encontré. Elena. Todo esto. Fue un malentendido. Su sonrisa era lobuna. Pero cuando me acerqué, vi el destello, una jeringa en su mano. Adiós, amor. El mundo se ralentizó, grité, el spray saliendo en un arco cegador. Él cayó, tosiendo, y yo corrí, el sótano convirtiéndose en laberinto. Llamé a Javier, ven, intento de asesinato. La policía llegó minutos después. Sirenas ululando en la noche madrileña. Carlos fue esposado, balbuceando incoherencias. Pero mientras lo arrastraban, sus ojos se clavaron en los míos, no termina aquí. Y tenía razón. El twist acechaba, invisible aún. La detención de Carlos fue un torbellino de flashes y titulares en el mundo. Arquitecto madrileño arrestado por intento de homicidio contra exesposa. Me convertí en la víctima anónima, protegida por el velo de la privacidad judicial. Pero Madrid susurraba mi nombre en cada tertulia de café. Javier manejó la prensa con maestría, filtrando solo lo necesario, autodefensa clara. Víctima de un complot familiar. Pasé noches en su casa en Toledo, huyendo del piso que ahora apestaba a traición, acunada por el rumor del río Tajo. Sus hijos, inocentes torbellinos de 8, 10 y 12 años, me dibujaban flores para la tía valiente, y su esposa, María, me preparaba infusiones de manzanilla con miel extremeña. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo una mañana, mientras planchaba camisas en la cocina soleada. Fuerte. La palabra me escocía. En el espejo del baño, veía una mujer fracturada, con surcos de insomnio en la piel. Sofía desapareció tras la noticia. Su teléfono mudo. Su ático vacío según el portero. La busqué por instinto o masoquismo. Llamando a amigas comunes, está en casa de su madre en Sevilla. Destrozada. Destrozada. Imaginé su vientre redondo, el bebé pateando en protesta contra el caos que ella había sembrado. Marco rastreó sus movimientos, un billete de AVE a Andalucía.
Pagos en efectivo en farmacias. Huyendo. Planeando contraataque. La paranoia me devoraba. Instalé apps de rastreo en mi teléfono, saltando ante cada sombra en las calles toledanas. Javier me recetó calmantes. Descansa. Elena. El juicio es en 3 meses. Juicio. La palabra evocaba imágenes de Carlos en el banquillo, esposado, su encanto evaporado. Pero el odio se enfriaba en algo peor, vacío. ¿Valió la pena? Me pregunté en mis diarios nocturnos. La maleta ahora un talismán sobre mi mesilla. El clímax se rompió un viernes de julio, cuando el calor madrileño se pegaba a la piel como una segunda traición. Regresé al piso para recoger documentos. Javier insistió en que fuera con escolta, un poliamigo suyo, y al abrir la puerta, el olor a jazmín me asaltó de nuevo. Sofía estaba allí, sentada en el sofá, el vientre prominente bajo un vestido blanco inmaculado, una carta en la mano. ¿Cómo entraste? Ella sonrió. Esa sonrisa lobuna que tanto odiaba, la llave que me diste hace años. ¿Para emergencias? Emergencia. La miré. El spray en el bolso, un peso reconfortante. Habla. Y rápido. Se levantó con esfuerzo. Extendiendo la carta, lee. Es de tu madre. Mi madre. Muerta hace 10 años. El papel tembló en mis manos, era su letra. Inconfundible. Fechada un mes antes del accidente. Querida Elena, si lees esto, es porque algo salió mal. Tu padre y yo. No fuimos los padres perfectos. Sofía no es solo tu amiga, es tu media hermana. La tuvimos joven, en secreto, con un amor fugaz antes de conocernos. La abandonamos por vergüenza, pero ella lo descubrió. Esta maleta contiene pruebas, tests de ADN, cartas. Protégela siempre. Perdóname. El mundo se derrumbó. Media hermana. Sofía. La traidora. Sangre de mi sangre. Lágrimas calientes rodaron. La miré. Horrorizada, porque no me lo dijiste. Ella se acercó. Voz quebrada, quería decírtelo de niña, pero tus padres me pagaron para callar. Luego, el rencor creció. Carlos. Fue mi venganza contra ti. La hija legítima. Venganza. El twist me golpeó como un mazazo, no era solo codicia, era un ciclo familiar de traiciones enterradas. El bebé. Mi sobrino. Grité. ¿El papel cayendo al suelo y el plan para matarme? Eso también era familia. Ella negó. Lágrimas surcando su rostro, Carlos lo impulsó. Yo solo quería el dinero para empezar de cero, con el niño. Pero cuando viste la maleta, supe que lo sabías. La maleta. La había plantado ella. Un cebo para mi descubrimiento, esperando piedad fraterna. La rabia y el amor, ese lazo retorcido, se enzarzaron en mi pecho. La abracé, sollozando, hermana. ¿Qué hemos hecho? Pero el clímax no esperaba reconciliación. La puerta se abrió de golpe, Carlos. Libre bajo fianza. Revólver en mano robado de Dios sabe dónde. Puta traidora. Rugió a Sofía. Me vendiste al poli por inmunidad. Inmunidad. Otro twist, ella había confesado todo a la Guardia Civil esa mañana, a cambio de protección para el bebé. El tiempo se ralentizó. Carlos apuntó, el cañón temblando. Yo me interpuse. Instinto puro, no, es tu hijo. Él vaciló. Ojos enloquecidos, tú. Todo por ti. El disparo retumbó. Un trueno en el salón. Dolor abrasador en mi hombro. Caí. Sangre empapando la alfombra. Sofía gritó, llamando al 112. Carlos huyó, pero las sirenas lo alcanzaron en la calle. Un borrón de esposas y gritos. Desperté en el hospital Gregorio Marañón. Javier a mi lado. Rostro demacrado, sobreviviste. Bala superficial. Superficial. Nada lo era.
Sofía velaba en la habitación contigua. Su mano en la mía cuando desperté. Lo siento, hermana. Todo. Hermana. La palabra sanaba y hería. El juicio fue un circo 2 meses después, en los juzgados de la Plaza de Castilla. Carlos, encadenado, se derrumbó en el estrado. Elena me manipuló. Ella plantó la maleta. Mentiras. Javier presentó pruebas irrefutables, correos, el contrato, el seguro. Sofía testificó. Voz firme, fue mi culpa también. Pero Elena nos salvó. El veredicto, cadena perpetua para él, por intento doble de homicidio. Yo, absuelta de todo cargo. Pero la victoria era ceniza. El hombro cicatrizado dolía en las noches frías. Los meses post-juicio fueron un limbo gris, donde Madrid se sentía como una ciudad ajena, sus plazas bulliciosas un recordatorio de la vida que perdí. Vendí el piso de Salamanca, demasiados secos de sangre y jazmín, mudándome a un ático modesto en Malasaña, barrio de grafitis y bares con alma bohemia. Javier me visitaba los fines de semana, trayendo a los niños para inyecciones de normalidad. Partidos de fútbol en la casa de campo, helados en la plaza mayor. Estás renaciendo, Elena, decía, mientras compartíamos paella en su casa toledana. Renaciendo. Sí, pero con cicatrices que latían como recordatorios. El bebé de Sofía nació en noviembre. Un niño regordete con ojos verdes como los de ella y como los míos. Ahora lo sabía. Lo llamaron Mateo. Y cuando lo sostuve por primera vez en la maternidad, su calor diminuto disolvió un pedazo de hielo en mi pecho. Tío Elena, murmuró Sofía desde la cama, su rostro pálido pero sereno. Tío. Un lazo forjado en fuego. La reconciliación con Sofía fue tentativa, un puente frágil sobre abismos de dolor. Empezamos con cafés en parques neutrales. El retiro en otoño con sus hojas crujientes como confesiones. Perdóname, repetía ella, voz ronca por noches en vela. El rencor me cegó. Nuestros padres nos robaron a ambas. Hablamos horas de la carta de mi madre, de la infancia robada de Sofía en Vallecas, de cómo la envidia se enreda como hiedra venenosa. No la absolví de inmediato, el intento de asesinato era una mancha indeleble, pero la entendí. Somos producto de sus pecados, concluí una tarde, mientras Mateo balbuceaba en su carrito. Ella asintió, lágrimas cayendo, pero podemos romper el ciclo. Instalé un fondo para su educación, anónimo, desde la herencia que casi pierdo. No por piedad, sino por redención propia. Carlos, desde la cárcel de Soto del Real, me escribió cartas que Javier filtraba, súplicas iniciales. Luego acusaciones rabiosas, me traicionaste. Puta. Finalmente silencio. Leí una. Quemé el resto. Su ruina era completa, desheredado por su familia. Reputación hecha trizas en los círculos arquitectónicos. Un artículo en El País lo pintaba como el monstruo de Salamanca. Y en las noches de insomnio, su rostro espectral me visitaba. Hube de matarlo yo misma. No, la ley. Esa bestia lenta. Lo había encadenado. Pero el costo, mi fe en el amor, evaporada como humo de cigarrillo. El conflicto final fue interno. Un duelo con mis demonios. Retomé el trabajo freelance, editando novelas de drama psicológico irónico. No. Y empecé terapia con una psicóloga en Chueca. Una mujer andaluza con acento cálido que desentrañaba mis capas. La venganza te salvó, pero también te aprisionó, dijo en una sesión, mientras llovía afuera, gotas tamborileando como dedos acusadores. Tenía razón, el odio me había sostenido, pero ahora pesaba como plomo. Escribí un libro anónimo, bajo pseudónimo, titulado La maleta de los secretos. Un cazarsas en tinta donde narraba mi odisea sin nombres reales. Vendió Miles, traducciones a portugués y catalán, y en las reseñas
Lectores decían, es real. Crudo. Liberador. Liberador. Por fin. Un año después. En diciembre de 2026. Volví al sótano del antiguo edificio. La maleta en brazos como un ataúd simbólico. La abrí una última vez, fotos amarillentas de mi madre joven. Abrazando a una niña Sofía en un parque olvidado. Lágrimas cayeron. Pero no de dolor, sino de cierre. La doné a un museo de historia familiar en Toledo, con una placa para las hijas traicionadas. Javier me acompañó. Su mano en mi hombro, lo hiciste bien, prima. Bien. No perfecto, pero suficiente. Hoy, camino por las calles de Madrid. El sol de invierno calentándome la piel cicatrizada. Sofía y Mateo visitan los domingos, cenamos tortilla y hablamos de futuro, ella abriendo una pequeña librería en Chamberí. Yo soñando con viajes solos a la Costa Brava. La venganza me dio justicia, pero el perdón frágil, ganado me dio paz. No soy la misma Elena, más dura, más sabia, con un fuego interno que ilumina en vez de quemar. Y si el destino gira de nuevo, recordaré, la traición rompe, pero la sangre del coraje reconstruye. Fin.